Hola gente, ¿qué tal? Hazme unos minutillos, voy a poner Twitch y cosillas varias, y el título del stream, que a cualquier cosa seguro. Vale, eh, L, L, pero que suficiente con eso. Copiar el enlace. Hoy hago así. Seleccionar. Vale, eso por ahí. Eh, Venga, un momentito, estoy avisando a la gente, estoy haciendo unos minutillos para que entren. Vale, decidme si se me escucha bien y este tipo de cosas, porfa. Hoy no va a haber música porque obviamente hoy es día de curso y quiero subirlo a YouTube. Bueno, empezamos, ¿no? Yo creo.
Ay. Voy a abrir el IDE, le voy a poner grandecito y empezamos. File, Window. Nueva carpeta. Enviar HTML. File, Open Folder. Seleccionar carpeta. Perfecto, pues estamos. Aquí también. Y chill. Voy a poner el chat por aquí a la vista. Vale, pues ya está bien. Eh, Bien, lo primero que hay que... Bueno, vamos a explicar unas bases de HTML. Vamos primero con la teoría, sé que es un poco pereza, pero es lo que toca. Bien, vale, ¿qué significa HTML? HTML significa eh, Hypertext Markup Language, ¿vale? Bueno, esto es el significado de las siglas. Cuando decimos HTML, lo que estamos abreviando es lenguaje de marca eh, de hipertexto. Vale. Buenas, Lugo, ¿qué tal? HTML es literalmente el estándar, ¿vale? Para la creación de páginas web. Es literalmente el único lenguaje en realidad que se usa a día de hoy para crear páginas web, ¿vale? No es un lenguaje de programación, es un lenguaje de marcado, ¿vale? No tenemos lógica en el HTML, y esto es importante. Y la función de HTML, y esto hay que grabársela a fuego, es dar estructura. Dar estructura. En ningún caso se da formato, estilo. ¿Vale? Está completamente prohibido dar estilos con HTML. Esto no se puede hacer, ¿vale? Es una mala práctica. HTML está para dar estructura, ¿vale? Y con dar estructura me refiero a que cuando nosotros hagamos un párrafo, lo que nosotros hacemos es colocar unas etiquetas, que ahora veremos, y le decimos, oye, esto de aquí, navegador, es un párrafo. Oye, bot de Google, esto de aquí es un párrafo, indéxamelo como tal. O esto es una tabla, o esto es el navbar, o esto es parte del contenido de la página, o esto es parte de la cabecera. Ahora veremos estas cosas. Pero lo que hacemos es dar estructura, y esto es muy importante. No tratemos de hacer páginas bonitas con HTML. Con HTML. Con HTML tenemos que tener páginas funcionales, estructuradas. Para dar estilos ya tenemos a CSS, ¿vale? Y esto es importante porque nos molesta bastante con el SEO cuando hacemos estilos a base de etiquetas HTML. Pasa también, ¿vale? Que cuando tú intentas dar estilo con HTML, te quedan páginas muy estilo los 90. Estas páginas que son como a base de tablas y este tipo, que se notan un poco extrañas y que tienen como mucho
Porque no está pensado, HTML no está en ningún caso pensado para dar estilo. Entonces, en este caso, hay que centrarse y meterse esto a fuego en la cabeza. HTML es solamente para dar estructura, ¿vale? Pasamos al siguiente punto. HTML se basa en unas cosas que se llaman etiquetas, que usan el operador de diamante. El menor que y el mayor que. Y aquí dentro va un texto que es el que nos indica qué etiqueta es, ¿vale? Este es el formato de todas las etiquetas. Pues podríamos tener la etiqueta P para un párrafo, la etiqueta bold, juraría, para un texto en negrita, podemos tener la etiqueta A para un enlace, la etiqueta H1 para el header principal de la página, entre muchos otros. ¿Vale? Hay muchísimas otras etiquetas, iremos viendo una cierta cantidad de ellas que me parezcan imprescindibles. El resto, pues tenéis la documentación de V3C o V3 School o el nombre que ahora mismo no recuerdo, pero os dejaré el link al final del tutorial. ¿Vale? Eh, también hay una estructura básica que vamos a ver ya programando. Así que voy a mover esto aquí. Ahí. Y vamos a empezar a probar. Lo primero que voy a hacer es crear un archivo en mi editor de texto. Y en este caso uso Visual Studio Code, pero podéis usar el que guste o un Notepad. Y le voy a llamar index.html. Hay una estructura básica y es que siempre se empieza con la etiqueta HTML. Las etiquetas, muchas de ellas, no todas, se tienen que cerrar, ¿vale? Y cerrar una etiqueta es poner esa misma etiqueta, pero con una barra diagonal, un slash. Eh, Esto significa que todo lo que vaya dentro de entre HTML y cierre de HTML está dentro de, ¿vale? Aquí vamos a crear dos estructuras. Una es head y otra es body. Esta es la estructura más básica que existe en HTML. Y ahora vamos a explicar aquí un par de conceptos. El head es todo lo que no se ve en la página, ¿vale? Y el body es lo que se ve visualmente en la página. Aquí, por ejemplo, tenemos el título, ¿vale? Tenemos el fab icon, o sea, lo que sería este icono de aquí, ¿vale? El iconito de cuando estás en el navegador, el iconito que sale en la pestaña, ¿vale? Esto, si viéramos una pestaña, aquí veríamos un icono, normalmente, pues este es el fab icon, también se incluye en el head. Se incluyen las hojas de estilo, ¿vale? Que esto es CSS. Los scripts también se incluyen aquí, ¿vale? Es todo lo que no se ve en la página. Esto es importante destacarlo. Y en el body, sin embargo, pues va toda la estructura que se va a ver en la página, ¿vale? Si yo tengo aquí una página web que tiene un cuadro en medio y dentro tiene un texto y debajo tiene otro texto, pues toda esta estructura que se ve en la web es lo que va en el body. ¿Entendido? Aquí es lo que no se ve y aquí es lo que efectivamente vemos en la página.
ahí. Perfecto. Vale. Vamos a empezar con las dos etiquetas básicas. Voy a poner un H1. Y esto va a ser, este es mi header y título, voy a poner principal. Aquí voy a poner un title, título de mi página. Y voy a poner una etiqueta extra que es un párrafo. Este es un nuevo párrafo en mi web. Vale. Yo tengo esta previsualización, pero lo primero lo vamos a hacer abriendo el archivo directamente. Nosotros podemos simplemente hacer doble clic, qué navegador queremos usar, y aquí podemos ver a qué corresponde cada una de las cosas que hemos ido poniendo, ¿vale? El título, como hemos comentado, no está directamente en la web, sino que es un metadato. Es un dato que se está fuera de la web, por así decirlo, ¿no? En el título de la página se observa aquí. El H1, como vemos, es este texto grande, en negrita, donde pone que este es el título principal. Y en el P estamos creando un párrafo que se ve con el tamaño por defecto. Como veis, cuando resaltaba que era importante no dar formato con HTML, es por esto. Por defecto, todos los navegadores tienen estilos predefinidos, ¿vale? No es una hoja en blanco, sino que hay ciertos estilos que existen previamente. Pues uno de estos estilos es con el H1, haciendo que la letra sea por defecto más grande. Es importante que obviemos esto o que solamente sea visual mientras desarrollamos, pero que no sea la forma de poner este texto en grande. Si queremos poner este texto en grande, tenemos que usar CSS, cosa que haremos a futuro. En este momento, esto nos sirve para tener una referencia visual de que esto es efectivamente un H1, sin más. ¿Vale? Dicho esto, yo uso una extensión que podéis instalar aquí las extensiones que queráis. Si aquí buscáis HTML Preview, aquí tenéis una extensión que os permite abrir una web en el propio navegador. ¿Vale? Si yo hago así, aquí tengo mi página. ¿Vale? Y puedo ir viendo las cosas básicamente a tiempo real sin tener que estar abriendo la web cada vez. ¿Vale? Cada navegador tiene sus propios estilos por defecto. Entonces, si vosotros usáis esta preview y después usáis Chrome, se van a ver distintos. Pero lo mismo, no hay que fijarse en el estilo, hay que fijarse en la estructura. ¿Vale? Hay una etiqueta también que se suele poner, es esta, que lo que indica es que el tipo de documento es efectivamente HTML. ¿Vale? Esta etiqueta no se cierra. Esta etiqueta se queda así. ¿Vale? Va al principio del documento como la primera línea y no se cierra. Porque esto es una etiqueta especial que indica el tipo de documento. Solo debe aparecer una única vez. Esto además no es case sensitive, podéis ponerlo en minúsculas. Es completamente relevante, pero bueno, normalmente el doc type
se suele poner en mayúscula. Eh, ¿Pasa algo si no lo pone? No, la página va a seguir funcionando exactamente igual. Como aquí estáis viendo, si yo lo retiro, esto se ve exactamente igual, ¿vale? Pero es buena práctica ponerlo, porque con esto estamos indicando el tipo. A veces en ciertos navegadores pueden no renderizar las cosas bien o este tipo de cosas porque no le estás indicando el tipo de documento. Entonces, esencial, eh, coger la buena práctica desde el minuto cero y ponerlo siempre, ¿vale? Vale, vamos a ir ya ahondando en las etiquetas, porque en realidad aprender HTML en gran parte es aprenderse todas estas etiquetas. Ya hemos visto la estructura básica, HTML, head y body. Nosotros vamos a estar trabajando principalmente sobre el body ahora mismo. Lo siguiente que hay que saber es que hay varios niveles de headers. Header 2, aquí vamos a ir viéndolo a la derecha. Aquí, por ejemplo, veis los 6 de head. Header 3. Header 4. Header 5. Y H6. Último header. Uy, un segundo. Uf, uf. Bueno, perdón. Seguir. Eh, si os fijáis, el header 3 aproximadamente tiene el mismo tamaño que el P, que es un párrafo normal y corriente, ¿vale? Esto es un párrafo y estos son las cabeceras. Si os fijáis, hasta el header 3 más o menos va escalando, digamos, en tamaño. Pero ya el header 5 y el header 6, sobre todo, son más pequeños que el párrafo. En realidad esto es por el tema de los estilos predefinidos que tiene el navegador. No hay que echarle cuenta, ¿vale? Hay que echarle cuenta de la estructura, ¿vale? ¿Y qué tiene que ver la estructura de los H1 con el P? O el H2 o el H3. Estos son cabeceras. Si nosotros tuviéramos, por algún casual, estuviéramos haciendo una página web de un periódico, ¿vale? Nosotros tendríamos, por ejemplo, últimas noticias, ¿vale? Últimas noticias es nuestro header principal, por tanto, esto sería un H1, ¿vale? Después tendríamos noticia 1, ¿vale? Esto sería un H2, ¿vale? Porque es algo que está dentro de la noticia 1. Después tendríamos aquí noticia 2, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que si ahora tenemos, por ejemplo, otra categoría principal llamada eh, noticias relevantes. Pues aquí tendríamos otra vez un H2, eh, noticia 3. Y aquí otro,
H2, noticia 4, ¿vale? Si os fijáis, aquí hay una cierta estructura, ¿no? Las categorías de noticias, por así decirlo, las últimas noticias, las noticias relevantes, son títulos principales de la página y por tanto van con un H1. La noticia 1 o la noticia 3 son dependientes de la categoría a la que están, ¿vale? Por tanto, esto lleva un H2 porque son dependientes de la categoría superior. Pasa lo mismo con la noticia 2 o la 4, ¿no? Esta escala que se ve aquí podría ir hasta el H6, ¿vale? Como vemos aquí. Se os va. ¿Cómo que sí? Sí, me voy, yo me voy. El aire me destroza la garganta, ¿eh? Eh, Eso. Entonces aquí tenemos una estructura que tiene que efectivamente respetarse, ¿no? Si dentro de la noticia 1 hubiera un subtitular, ¿vale? La típica, imaginemos que ampliamos esto, ¿vale? Esto lo ampliamos aquí. Eh, yo tengo aquí noticia 1, ¿vale? Aquí arriba tendría las últimas noticias y demás. Y aquí pone eh, un hombre de 29 años, ta, ta, ta. Pues esto podría ser perfectamente un H3. Y el desarrollo completo de la noticia, donde ya explica todo lo que pasa, se va a componer de una serie de párrafos. ¿Vale? Distintas etiquetas P, una seguida tras de otra, porque esta es la composición del texto de la noticia. Entonces tendríamos aquí una escala de H1, H2, H3 y después una serie de párrafos. ¿Vale? ¿Entendido? Yo supongo que sí. Vale. Estas etiquetas son como muy básicas. La etiqueta P, de hecho, es una de esas etiquetas que se usan constantemente. ¿Vale? Vamos a seguir ahora con la siguiente etiqueta. La siguiente etiqueta que tenemos es la etiqueta A. La etiqueta A corresponde a un enlace, ¿vale? Enlace a GitHub, por ejemplo, ¿no? Y decimos https://github.com/estilo. Y esta es un URL donde si hacemos clic nos lleva a nuestra página de GitHub. Vale. En el href es la referencia hacia donde nos va a llevar al clicar el enlace. Y esto que se encuentra aquí es el texto que aparecerá en la web. ¿Vale? El, la etiqueta A, igual que muchas etiquetas, bueno, esto de aquí es un parámetro de la etiqueta. No sé, esto quiero usar el término concreto, así que voy a googlear un segundo. El atributo, vale. Esto que está contenido dentro de una etiqueta es un atributo, ¿vale? Y distintos tipos de etiquetas pueden tener distintos tipos de atributos, ¿vale? Hay atributos, de hecho, que son comunes a todas las etiquetas, pero se suelen usar sobre todo en CSS, no tanto en HTML. Eh, por tanto, a no ser que sean atributos obligatorios, como esto es un curso HTML básico, vamos a obviar. En este caso, la etiqueta A tiene obligatorio el parámetro href. Y el parámetro href hace referencia a un link
o a una URL de una página web a la que queramos ir, ¿vale? También podemos hacer un link vacío poniendo este símbolo. Si ponemos una almohadilla, esto nos lleva a exactamente ningún sitio. Lleva al principio, básicamente, a la página en la que estamos, ¿vale? Entonces, tenemos esas dos opciones. Tenemos la etiqueta vacía, href vacío, sin redirección a ninguna página. O tenemos el href a una página en concreto. Pues, 2 barra com barra href con redirección a. Y podéis ir viendo los cambios. Si os fijáis, aquí ha pasado una cosa curiosa. Y es que los enlaces se han puesto uno detrás de otro. No han dejado un salto de línea aquí. ¿Vale? Si os fijáis, todo esto tiene saltos de línea. Pero con los elementos A, esto no pasa. Hay elementos que son llamados de bloque y elementos llamados de línea. ¿Vale? Un elemento de bloque siempre va a ocupar todo el bloque disponible hasta en el total del ancho de la pantalla. Mientras que un elemento de línea va a ocupar solamente el tamaño necesario para existir. ¿Vale? Por eso los parámetros A se ponen uno detrás de otro, porque solamente recogen el tamaño necesario para su existencia. ¿Vale? En cada uno de estos headers, el header necesita existir en toda la línea y coge todo el espacio para sí mismo, toda la línea de espacio de la página web. Lo mismo, esto no se debe usar para dar estilo. Lo voy a repetir 1.000.000 de veces. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es el formato. Esto ocurre porque el navegador tiene estilos predefinidos para que visualmente podamos identificar qué es cada cosa. Pero si todo esto fuera texto plano, sería exactamente lo mismo. ¿Vale? Tenemos que tener aquí, visualmente, tenemos que saber que la etiqueta A es, es una etiqueta de línea. Mientras que las etiquetas H1 o P son etiquetas de bloque. Podemos observar este comportamiento porque se colocan en la misma línea, una al lado de otra, o se colocan en distintas líneas. Bien, ya sabemos cómo poner un enlace, ¿vale? Lo siguiente que podremos poner es una imagen. La etiqueta imagen, al contrario que la etiqueta A, no es necesario cerrarla. Simplemente se abre, pero no se tiene que cerrar en ningún momento. Y aquí nosotros ponemos un source. Voy a buscar una imagen cualquiera. Por ejemplo, esta de aquí. ¿Vale? Y como veis, esta imagen es una imagen del logo que tenemos en Twitter. En este caso, las imágenes también son un elemento de línea. ¿Vale? Nosotros aquí hemos puesto una URL
a un, a un, a una dirección web, ¿vale? Pero se podría incluir una imagen local. Lo dicho, esta etiqueta no se cierra y nosotros podemos hacer así. Voy a ver si tengo alguna imagen por ahí. CRC, apps, icon. Bueno, en este caso no me permite mostrarlo. No, en este caso no me permite mostrarlo porque el previsualizador este no tiene esa capacidad. Pero si nosotros abrimos aquí el index, perdón, tengo la garganta, ¿vale? Podemos ver efectivamente las dos imágenes, imagen local y la imagen que he sacado de nuestro Twitter, ¿vale? Admite tanto rutas locales como direcciones de internet. Esto es un problema específicamente del preview de la extensión que os estaba hablando. Pero bueno, esto se hace bastante más cómodo, por tanto, voy a seguir usando esto. ¿Vale? Eh, bien, vamos a poner, vamos a evitar que estos elementos colapsen, ¿vale? Y para eso vamos a usar una etiqueta que tampoco se cierra, que es BR. BR es un salto de línea. Esta etiqueta está tremendamente desaconsejada, ¿vale? Pero si nosotros por formato necesitamos un salto de línea duro, que siempre esté ahí, usamos la etiqueta BR. En este caso, pues aquí ya lo tenemos con los saltos de línea. En este caso voy a quitar esta imagen, básicamente porque este navegador nos está mostrando. Y a efectos demostrativos se ha visto que efectivamente funciona. Y bueno, tened en cuenta que existen varios. Aquí os voy a explicar solamente el alt. El SRC es obligatorio, ¿vale? El SRC es obligatorio, pero el alt no es obligatorio. El, el atributo alt no es obligatorio. El atributo alt lo que te permite es poner un texto alternativo en caso de que la imagen no sea capaz de visualizarse. Por ejemplo, podríamos decir logo de chico de dibujado a mano, ¿no? Perdón, ¿eh? El logo dibujado a mano. Vale, ¿qué pasaría? Que si, por ejemplo, mañana Twitter cambia esta URL, en vez de quedar un hueco vacío, saldrá este texto. También pasa una segunda cosa. Si es una persona que tiene problemas de visión la que está visitando nuestra página web, normalmente los lectores de pantalla leen este texto alternativo para que la persona que tiene esos problemas de visión sepa lo que hay en esa posición, ¿vale? Entonces el lector de pantalla leería logo de Steelcode dibujado a mano, ¿vale? Si damos unas buenas descripciones alternativas, ayudamos a la gente que tiene, por ejemplo, problemas de visión.
¿vale? Y si algún día falla, vamos a tener un texto que va a sustituir de forma bastante elegante a nuestra imagen. Vale, ahora que tenemos todo esto, voy a explicaros, voy a limpiar esta parte y voy a explicaros una cosa que pasa con las etiquetas. Y es posible tener un texto, hola, ¿qué tal estás? Por ejemplo, y decir, el tal es muy importante para la frase. Por tanto, uso la etiqueta bold, ¿vale? B. La etiqueta B, si os fijáis, pone el tal en negrita. Lo que quiere decir esto es que es especialmente importante, ¿vale? Al que hay que prestar atención. Es exactamente lo mismo que cuando en un libro veis algo en negrita o subrayado, ¿vale? Que tiene una importancia extra. Y esto es importante porque cuando Google va a tu página y mira el contenido de tu web, se fija específicamente, por ejemplo, en este tipo de etiquetas para saber qué es relevante de tu web. Entonces, esto tiene que tener un uso comedido y acotado, ¿vale? No vale como cuando estábamos en el instituto subrayar o poner en B absolutamente toda la página, porque Google va a entender que estás haciendo un uso excesivo y por tanto nada es tan importante. Con negrita deben estar los puntos exclusivamente importantes. O sea, no cualquier cosa es un B, sino que las cosas en concreto que sean suficientemente importantes deben ir. También está la etiqueta I. La etiqueta I, ¿vale? Eh, se usa sobre todo para términos técnicos, bueno, es una cursiva, ¿no? Para una cita también se podría usar. La I, pues se usa para lo que se usaría en un texto normal, ¿no? Cuando estéis leyendo un libro y veis una cursiva, ese es el uso que tendría la letra I, ¿vale? Lo mismo. Esto es importante a la hora del SEO, ¿no? Si por lo que sea esto es una frase irónica, por ejemplo, que también se suele usar con sarcástica, ¿no? Que también se suele poner la I o cuando pones un anglicismo o cuando pones alguna de estas cosas es necesario poner la I para dar a entender que efectivamente uh, bueno, hay algunas historias, ¿no? Ahí en las que el navegador pues tiene que tender a ignorar porque quizás es un anglicismo que no tiene que ver con tu lenguaje principal de la página. Vale. Hay algunos más, me voy a crear. Como veis, aquí estoy haciendo una concatenación de etiquetas. O sea, estoy creando etiquetas dentro de etiquetas. Aquí os voy a poner un ejemplo un poco más tocho. Sí. ¿Vale? Aquí me he creado un texto un poco más largo. Las etiquetas no tienen que estar eh, como veis, sí, las etiquetas, como veis, eh, no tienen que estar pegadas
como aquí y en una sola línea. Si un texto es muy grande, podéis simplemente meter los intros donde vosotros queráis. Porque esto no va a cambiar el formato de la página. ¿Vale? Simplemente va a cambiar la visualización que vosotros tenéis eh, de ese texto. ¿Vale? Así es mucho más legible y esta etiqueta P es mucho más legible. Normalmente en los editores modernos hay esta opción que te permite cerrar una etiqueta completa y ayuda bastante a visualizar la estructura de la página. Bien. Imaginaros que todo esto, ¿vale? Es un texto importante. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí está en negrita. Pero que a su vez, la última palabra es un anglicismo y por tanto debe estar en cursiva. Es importante, es muy importante cerrar las etiquetas en orden. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que si esta etiqueta se abre aquí, no puede cerrar aquí. Si cerráramos aquí la etiqueta, ¿vale? Eh, estaríamos rompiendo el orden. Primero se abre la etiqueta ahí, por tanto, primero se cierra la etiqueta ahí. Después se abre la etiqueta B, después se cierra la etiqueta B. Y la P, obviamente, es la última. ¿Vale? No podemos cerrar las etiquetas de cualquier manera, sino que tienen que seguir el orden concreto con el que se han abierto. ¿Vale? Es muy importante en este caso no intercambiar la I y la B. ¿Vale? Eso es fundamental. ¿Vale? Si nosotros las intercambiamos, si os fijáis, nos lo interpreta. Pero habrá navegadores que hagan cosas raras, que después no detecten un cierre, que te den un error, que incluso te ponga todo el texto en negrita o todo el texto en cursiva porque no sabes cerrar la etiqueta. Entonces, como nosotros tenemos que lidiar con muchos navegadores distintos que existen en el mercado, tenemos que intentar seguir el estándar porque cada uno de esos navegadores interpretará esto de una forma completamente distinta. Hay un par de etiquetas más de este estilo que os quiero comentar. Está la etiqueta Strong. La etiqueta Strong y la etiqueta B son equivalentes. ¿Vale? Esto es un texto importante. Esto es un texto importante, al que hay que prestar una atención especial, concreta. También tenemos EM. EM es el equivalente a la etiqueta I, ¿vale? Igual que strong es lo mismo que B, EM es lo mismo que I. Después tenemos la etiqueta mark. Uy, cerrar la etiqueta. Vale. Una etiqueta mark es una etiqueta que lo que dice es que este texto, y como se ve aquí, está marcado, ¿vale? Está subrayado, por así decirlo. La típica de coger el permanente y señalarlo. Si veis aquí en Visual Studio Code, si sabéis inglés, las descripciones eh, son bastante, están bastante bien acotadas y la verdad es que ayudan bastante, ¿no? Tenemos la etiqueta small también.
que lo que nos viene a decir la etiqueta small es que representan eso, ¿no? Comentarios al pie, por así decirlo. Comentarios que, aunque tienen que ver con el texto, pues, no son parte principal del texto en sí mismo, ¿no? Y después tenemos sub, que es un subtexto, ¿vale? Y sub, que es lo contrario, un super, o sea, un texto por arriba del texto normal, ¿no? Esto es bastante común para hacer cosas como x elevado a 3, por ejemplo, ¿no? Voy a remover este sub, lo voy a poner en otro sitio, por ejemplo, aquí. Pero para hacer un x al cubo, pues normalmente se usa la etiqueta sub, ¿vale? Con este, pues es lo mismo, pero para textos que se encuentren debajo. Yo creo que con esto tenemos una base de las modificaciones que se pueden hacer en un texto. Vamos con las siguientes etiquetas. Las siguientes etiquetas, voy a empezar con block quote. Esto es una cita. Bueno, este aquí en el navegador se ve bastante mal, pero ahora eh, Rubén dijo, dos puntos, ¿vale? Voy a abrirlo aquí. Voy a guardar los cambios. ¿Vale? Aquí si os fijáis, le mete una sangría, una tabulación, ¿vale? Pero lo que viene a decir esto es que este texto que se encuentra entre las etiquetas es una cita, es un bloque de cita, ¿vale? Hay una etiqueta que simboliza exactamente lo mismo que es Q. Q o block quote son muy parecidos. Esto es otra cita, ¿vale? En este caso se usa la A doble comilla, ¿vale? Si recargamos, bueno, si guardamos y recargamos, esto se usa la doble comilla. Esto es en las palabras textuales de Joaquín fueron, ¿no? Y aquí ponemos el entrecomillado. ¿Vale? Esto es sobre las citas. Después tenemos una etiqueta ABBR que se usa para abreviaciones, ¿vale? Por ejemplo, HTML, ahí, HTML, ahora sí lo he escrito bien, ahí, es una abreviación y por tanto, o bueno, también sirve para los acrónimos y demás. eh, Demuestra esta abreviación. Esta etiqueta tiene eh, un parámetro, un atributo, título. Esto es hypertext markup
le, ¿no? Si esto lo guardamos y nos lo llevamos a un navegador corriente, nos sale marcado. Juraría, eh, juraría que esto es útil a la hora del SEO. Si tú le pones aquí qué significa una abreviatura, cuando cuando llega el robot de Google para indexar tu página, dice HTML. ¿Cómo que HTML? Y entonces le estás diciendo aquí, oye, cuando digo HTML me refiero a Hypertext Markup Language, ¿vale? Me refiero a este texto completo. Es una abreviatura, ¿no? O es un acrónimo. Pasa lo mismo con MR. O aquí en España SR, ¿no? SR, pues la abreviatura del señor. Entonces, cuando Google viene a indexar tu página, lee SR. Y dice, no, no, SR no, señor. Esto es lo que tengo que indexar. Porque esto es para lectura humana, pero todos nosotros cuando leemos esto no decimos SR Antonio, decimos señor Antonio. Por tanto, lo indicamos de esta manera. Eh, Antes de llegar, vale. Hay una que también es address, ¿vale? Aquí puedes poner calle falsa 123, ciudad inexistente, eh, Sevilla 31 99, ¿no? Y aquí tenemos efectivamente una dirección. Creo que hay una etiqueta más, cite. Esto es una cita, ¿vale? Que esto normalmente se usa para el título. O sea, esto es una cita, digamos, profesional. Esto es una cita para una fuente, ¿vale? Imaginaros. Tipos de yo qué sé, eh, estudié física y entendí no sé qué movida. Aquí podemos poner las lectures on physics. Physics, me parece que se escribe, no, a lo mejor lo he escrito mal. Eh, by Richard, ¿no? Richard Feynman, ¿vale? Y aquí estamos haciendo una cita de la fuente de lo que yo estoy diciendo aquí arriba, ¿no? Esto sería una P. Y intentar escribir. Esto sería un párrafo. Y efectivamente, este sería otro párrafo, ¿no? Serían dos párrafos y en este caso, pues estamos nombrando aquí eh, mi fuente. Uy, una cosa súper importante que se me ha olvidado, menos mal que la tenía apuntada. Hay una forma de que cuando tú escribes algo aquí, ¿vale? Eh, puedas escribir un comentario. Los comentarios, a diferencia de muchísimos otros lenguajes, se hacen eh, con esta fórmula de menor que, exclamación, guión, guión.
Por el otro lado es guión, guión, mayor que. Y aquí, ¿vale? Podemos poner los comentarios que gusten, uno tras de otro, sin más, ¿vale? Hecho importante, documentar el código siempre está muy bien, así que ya sabéis. Podemos hacer tanto comentarios de bloque como comentarios de línea, ¿eh? Es completamente indiferente. Siempre y cuando esté rodeado por la apertura y el cierre es completamente igual. Vale, vamos a pasar a las listas. Ya empezamos. Hasta ahora hemos visto etiquetas, digamos, solitarias que van ellas solitas y que tienen mucho misterio. Ahora vamos con las cosas un poco hard. Todas las listas eh, van a tener siempre tanto una etiqueta principal como una etiqueta hija. En este caso, para hacer una lista no ordenada, hacemos un ul. Esto viene de unordered. Aquí viene el ul. ¿Y cómo definimos elementos dentro de una lista? El elemento li, list item. Este es el item 1 y item 2. ¿Vale? Y aquí podríamos seguir hasta el infinito. Item 3, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer 3 elementos. Aquí tenemos efectivamente una lista. Hay otro elemento que es el OL, Ordered List. Y en este caso, pues, en vez de tener una lista de puntos, tenemos una lista numerada. ¿Vale? Y después tenemos DL. Una DL es una Description List. Las Description List no usan elementos de lista, sino que usan dos elementos especiales, DD y DT. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer HTML, lenguaje de marcado. Y aquí podríamos otra vez TT, JavaScript. Y aquí podríamos poner lenguaje de programación para el front-end. ¿Vale? Y si os fijáis, pues tenemos una lista, pero en este caso tenemos elemento de descripción, elemento de descripción, elemento de descripción, elemento de descripción, una y otra. Estas son las listas. Tenemos las listas son bastante útiles, se usan un montón. Así que esto es una cosa que sí tenéis que practicar un montón y probar a ver qué pasa si queréis una lista dentro de otra y este tipo de cosas. Para finalizar tenemos las tablas. ¿Vale? Las tablas son complicadas. Una tabla tiene una serie de TRs, ¿vale? Cada TR significa tablet row, ¿vale? Es la fila de una tabla. También tenemos los
¿vale? Dentro de una fila tenemos los distintos campos. Y el primer campo es la cabecera. Esta es la cabecera 1. Esta es, por ejemplo, la cabecera 2. Esta es la cabecera 3. Después de tener las cabeceras, el resto de elementos son elementos TD. Voy a rellenar rápidamente. Que era, bueno, así. Hola. Si os fijáis, aquí se va creando la tabla. Yo me copio esto en cada row, ¿vale? Aquí me queda una tabla bien hermosa, ¿no? Con esto os voy a dar un poco más la tabarra, y es que cada una de estas es un TH. Y cada una de estas es un TD. ¿Vale? Y las filas al completo, ¿vale? Todas las filas estas es un TR, ¿vale? Es una table row. Después los campos, los primeros campos son table header, son TH. Y el resto, pues son TD, sin más. ¿Vale? Vale, y nos quedan los formularios. ¿Vale? Los formularios van dentro de una etiqueta form. Y hay al final tres etiquetas que tenéis que conocer. La primera es la etiqueta input, que tiene muchos tipos. Item, file, email, datetime, color, checkbox, botón, imagen, password, radio. Hay un montón de tipos, ¿no? Vamos a poner un tipo texto. Esto no lo vamos a por ahora. Y aquí tenemos un sitio donde podemos escribir. Pero si esto no es tipo texto y es tipo password, lo que escribamos se va a ver con puntos. Estamos introduciendo es una contraseña. Si por el contrario fuera type time local, pues tendríamos aquí un selector de hora, mes, día, etc. Ahí está. Aquí tenemos el esto, ¿no? También lo podemos cambiar a mano, pero obviamente es mucho más cómodo poder seleccionar aquí. Cada uno de los tipos, pues bueno, cada uno de los tipos, cada tipo de input hace una cosa distinta. El tipo para mí es obligatorio. Si no lo pone, pues siempre va a ser de texto, ¿no? Pero si lo pones, pues mejor, ¿no? Aunque sea de texto, siempre indicarlo. ¿Vale? Siempre mejor esto, ¿no? Si podemos incluir cualquier tipo de datos. Hay otro parámetro, otro atributo que puede tener un input, que es el name. En este caso va a ser nombre persona, ¿vale?
en medio. Nombre persona. Este es el nombre del input. Si os fijáis, no cambia nada. Pero yo ahora puedo usar una etiqueta label y decirle for, ¿para quién? Para nombre persona. Entonces, este label le corresponde unívocamente a este input. Es decir, introduce el nombre de la persona. Vale. Y tenemos el texto de descripción del input y el input en sí mismo, donde el nombre. Eh, ¿Qué más hay por ahí? Bueno, esto lo habréis visto en muchos formularios, que existen eh, los text areas. Los text areas son siempre de tipo texto y son estas áreas de texto que nosotros podemos modificar, hacer más grandes, más pequeños y aquí escribir todo lo que queramos, ¿no? Esto es un text area. Y el último prácticamente que debéis conocer es el button. Los botones también tienen su propio etiqueta. En este caso, pues, lo podemos decir enviar formulario al preview, que en este caso, pues, no hace absolutamente nada, porque, claro, el backend no hace nada por defecto. Esto es como... ay, no, falta un elemento, falta un único elemento más, que es el elemento select. El elemento select es un elemento selector. Y esto tiene opciones. Tiene una serie de opciones. Vale. En este caso le ponemos lo mismo. Name, le decimos que esto va a ser lenguajes, programación. Y ahora cada uno de estos va a tener value. En este caso va a ser HTML. Y el texto que voy a mostrar es exactamente el mismo, ¿vale? Y aquí tenéis HTML. Pero si yo copio esto y pongo CSS, JavaScript y Java. CSS, JavaScript y Java. Ahora mismo todo es HTML. Hemos cambiado el valor, pero también hay que cambiar lo que se muestra en la página. Entonces ahora ya podemos ver aquí entre los cuatro lenguajes. Aparte de esto, hay un parámetro en el select que va solo, que es múltiple. Múltiple lo que nos permite es seleccionar varios. ¿Vale? ¿Qué más hay por ahí? Pues ya estaría, como clase básica esto es suficiente. Como clase básica esto es suficiente y mañana cuando tenga un ratito nos ponemos con, digamos, con el final de esta clase o lo que sería la clase avanzada. Eso lo hacemos mañana. Hasta aquí quedamos. Hemos aprendido las etiquetas más básicas y la estructura de HTML. Mañana vemos efectivamente
las últimas etiquetas disponibles, que las dos últimas etiquetas son bastante más lío, necesitan mucha más explicación, que son div y span. Además de eso, vamos a ver la estructura de HTML5, cómo se estructura hoy en día una web. Y para finalizar os voy a poner recursos, como hago siempre, de formas de seguir aprendiendo, guías, tutoriales. Así que, bueno, espero que os haya gustado un poquillo y tal. El tutorial lo tendréis dentro de un par de horas o tres en nuestro YouTube y en el Discord y demás, ya sabéis, como siempre. Y nada, me despido como siempre. Un saludito, gente. Os dejo la pantalla de carga, ¿vale? Y mientras busco a alguien al que hacerle una pequeña raid con los que somos por aquí. No sé exactamente. Que estoy buscando a alguien. Ah, eh, vamos a hacerle ahí una raid a bueno, quedarse con la raid, gente, si podéis. Decirle que, decirle que venís de mi parte y que venís de un tutorial. Saluditos, gente, un abrazo. Chao.